Siempre me pareció insuficiente, creo que es insuficiente. Si hay alguien que puso el esfuerzo para este gobierno en los últimos 10 meses, han sido los trabajadores del sector empresario, de los sectores económicos, nadie ha puesto nada. El bono de 1.000 pesos, entonces, si usted lo tuviese que calificar en una palabra, ¿cómo lo podría calificar? Es totalmente insatisfactorio, digamos. Estamos hablando de una ayuda social a quienes no tienen trabajo. Me parece insuficiente, creo que son apenas pequeñas migajas que no modifican en absoluto el problema de fondo. Creo que este gobierno necesita lo menos 2 años para acomodar el déficit, tremendo déficit que ha recibido. Si me permite una humorada, lo veo amarillito, Luis, ¿eh? Se me ha puesto del pro. Hoy vamos tocando puertas, tratando de conseguir otro jale que entre encuestas, nunca me dicen que sí. El poder adquisitivo del salario, de acuerdo a los números que se conocieron hoy, ha caído aproximadamente el 10%. Pero ganaron legítimamente. Ganaron por un punto, ganaron con una... Sí, legalmente sí, legítimamente déjame hacer un comentario. La campaña le dice, a vos no te gusta que te cobren impuestos a las ganancias, yo te lo saco. Vos querés 82% móvil de jubilación, yo te la pongo. Si le dice, van a devaluar, no voy a devaluar, vas a ajustar, no voy a ajustar. Todo lo que hay va a seguir. Pero yo no hablo ni siquiera de una mentira, hablo de una verdadera estafa. Yo sé, hablo de una estafa. Hablo de una estafa, ¿no? Configura un delito, me parece estafa electoral, no sé si está moral, en el Código Penal. Un chorro de requisitos, me piden a dónde voy. Los líderes son corruptos, no quieren darme el avión. One difficulty that we found was that when we took office, there were all the ingredients of your typical Argentinian economic, financial and social crisis. 106.000 nuevos pobres que hay en la ciudad de Buenos Aires al segundo trimestre. Otros datos más para agregar. 11.000 son nuevos indigentes. 11.000 nuevos indigentes solamente en la ciudad de Buenos Aires. En los 6 primeros meses, el cambio de modelo económico no solo no ha generado puestos de trabajo, sino que ha destruido 118.000 puestos de trabajo en el sector privado. A eso agréguenle los despidos en el sector público. Yo no vengo acá a hacer un llamado a la solidaridad, vengo a hacer un llamado a la racionalidad. Estamos esperando la lluvia de inversiones, pero no nos damos cuenta que si llega, hay un sector que va a seguir en el desierto. Necesito de la patada, no tengo a quien recurrir. No tengo feria para nada y duermo en cualquier jardín. La cifra del recorte es realmente irrelevante para el presupuesto, pero no para los científicos. Es una medida que me parece de una tontería tan grande. Lima inclusive la credibilidad del gobierno para aplicar este tipo de evaluaciones. Yo creo que la credibilidad va a ir creciendo. Los investigadores no se van. Como hemos creado condiciones adecuadas, tenemos que ver la manera de fomentar que la gente se vaya. No puede sostener a todas las escuelas, así que los niños harán una prueba estandarizada. La escuela que tenga la peor calificación será cerrada para siempre. Entonces, si los niños no pasan esta prueba, cerrarán la primaria de Springfield. En los planes que tiene el gobierno no precisamente estamos pensando que tiene buenas intenciones. Pensamos que esto es una línea más de lo que es el ajuste. En el coloquio de ideas, ni más ni menos que en ese contexto, dice que el sistema educativo no sirve más. Entonces abrimos la puerta para medidas dolorosas, para ajustes. Auxilio. En cuanto repruebe ese niño, derribarán esta escuela. Hoy vamos tocando puertas, tratando de conseguir otro jale que entre encuestas, nunca me dicen que sí. No es nada más lindo que te digan qué linda sos, por más que esté acompañado de una grosería así, que no sé, te digan qué lindo culo que tenés, pero está todo bien, o sea, que es como que... No está la unidad fiscal especializada que investiga los delitos de femicidios. Y además en un día como el de hoy, digo, por eso. Lo tenemos que agregar cuando nos hacemos en el recinto. Yo la verdad que tenía la idea de que Un reclamo que tiene que ser claramente unidos en el uno menos, pero que lamentablemente se ha politizado. Efectivamente, ¿no? Qué pena. Muchas mujeres dejaron de hacer lo que habitualmente hacen. En sus oficinas, dando clases, en casa, tal vez quedaron los platos
por un rato, sin lavar. Tanto, bueno, Canal 3, CTN, es importante que lo transmitan también, que se levanten otras cosas que muchas veces se callan. Los medios hegemónicos de comunicación juegan un rol pésimo en la sociedad. Callaron en las épocas más duras de nuestro país. ¿Listo, Laura? Porque quiero que hables vos, pero la verdad que esta convocatoria era apolítica y están todas las fuerzas políticas. Nada sí, político es que no mate más gente, pero no más la grieta. La grieta terminó, Laura. Hoy bajo tocando puertas, tratando de conseguir otro cabello entre encuestas. Nunca me dicen que sí. De requisitos me piden a dónde voy. Los líderes son corruptos, no quieren darme el avión. Soy un desempleado más. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Esta semana se conocieron algunos de los peores datos económicos desde que asumió Mauricio Macri. Muy lejos del discurso de lo peor ya pasó. Supimos que las ventas en los supermercados cayeron un 20%. Este es el peor registro en la era Macri y seguramente uno de los peores de la historia argentina, ¿sí? Ahora, cuando vos vas a ver las encuestas, si bien lo dan cayendo a Mauricio Macri, todavía mantiene un nivel de aceptación y una imagen positiva que le da muchas posibilidades de que le vaya bien electoralmente el año que viene. A ver, hay una cantidad de gente que está disconforme, pero que mantiene la ilusión, quizá por el discurso de los medios, pero también seguramente tiene que ver con el resto de las ofertas. Es decir, del otro lado hay una oposición muy dividida y un peronismo muy dividido. Digo, sabemos que Sergio Massa se fue ya hace años, ¿sí? Ya pasó 2 elecciones, le fue bastante bien, y con él se fueron algunos funcionarios, personajes importantes del gobierno anterior, digo, sin ninguna duda, digo, Alberto Fernández era el jefe de gabinete de Néstor Kirchner, Roberto Labaña era el ministro de Economía, Daniel Arroyo y otros. Ya se fueron, están en otro lado, pero siguen diciendo que son peronistas. Ahora bien, después de eso, muchos que llegaron al 10 de diciembre con Cristina, hoy ya no están en el Frente para la Victoria. Digo, por cuestiones, por un montón, digo, después de 12 años hay una renovación, sí. ¿Hay ambiciones legítimas? Sí. Digo, hay un montón de razones para que se separen y también hay las ganas de no quedarse en un lugar en donde, si estás cerca de Cristina, aparentemente, tenés muchas más posibilidades de caer con una causa judicial o de que te maten los medios de comunicación. De modo que esa es la situación. Digo, un Macri al que le va mucho peor de lo que uno podía pensar, pero que sin embargo en las encuestas no le va tan bien. Y una oposición que hoy por hoy está muy dividida. Ahora, ¿cómo encontrarle a Mauricio Macri la vuelta con respecto al Macri que teníamos el año pasado? ¿Cuál va a ser el Macri o el Cambiemos de la próxima elección? Recordemos, porque estamos muy cerca de la fecha de que se cumpla un año del debate de Mauricio Macri y Daniel Scioli. Vamos a recordar un poquito de ese debate. Nosotros tenemos como objetivo económico lograr una Argentina con pobreza cero. Hay que crear trabajo. Creemos que hay que desarrollar la economía, que hay que expandir la economía, no ajustar. Yo no he hablado nunca de ajustar. Y abrir la economía es lo último que he dicho, hay que cuidar el empleo, hay que sentarse con cada pyme, con cada pequeño productor y desarrollar el crecimiento. También quiero trabajar para que accedas a tu primera vivienda, 1 millón de créditos a 30 años. Cuando se le saca el velo al cambio, aparece esto, el libre mercado, el ajuste, la devaluación, el endeudamiento. ¿Quién va a pagar el costo de sacar los subsidios? La gente lo tiene que saber. Queridas familias argentinas, el aumento de la luz, del gas, del transporte. Daniel, realmente no cierra, Daniel, no cierra. ¿Vos pensás que la gente es tonta cuando vota el cambio? Siento que sus ideas, sus decisiones y sus propuestas son realmente en este momento un peligro para el conjunto de la sociedad. Que todos nos comprometamos, la comunidad entera, a tener la mejor educación pública de América Latina, porque cada día podemos estar un poco mejor. Obviamente, si una porción importante de la sociedad le hubiera creído a Daniel Scioli en ese momento, Mauricio Macri no podía ganar. Mauricio Macri ganó y hizo todas las cosas que ese día le dijo Daniel Scioli. Y por eso tuvimos esta semana
la caída más fuerte en venta en su mercado. Desde que está Mauricio Macri, y ya te digo, es mayor que la de 2001, y es difícil encontrar una caída así. Esta es la venta, la caída de la venta en supermercados en términos reales con respecto a la inflación. Si vos tomás solo los alimentos, incluso la caída es mayor, porque en el supermercado hay muchas cosas. Digo, ¿cómo llegó Mauricio Macri a que se consumieran más de un 20% de alimentos menos en la Argentina? Bueno, haciendo una alianza con el sector que los produce, es decir, los más beneficiados fueron los sectores agropecuarios y ganaderos. Bueno, si son los más beneficiados, se llevan una parte mayor, es obvio que los consumidores de alimentos van a ser los que más sufran. Ahora bien, como gastamos cada vez una porción mayor de nuestros ingresos en alimentos, lo que ocurre es que del resto de las cosas, del resto de los bienes y servicios, consumimos menos todavía. Por lo tanto, cuando vas a ver la caída en shopping, veámosla, Mariano, es todavía más grande que la de supermercados. No, esta es la evolución. Esta es la evolución. Vamos a ver la caída en shopping. Es 30%. Esto es una hecatombe, una debacle, digo, en cualquier país que pasa esto, digo, se incendian las calles. Sin embargo, Mauricio Macri tiene una cobertura tan grande que esto se soporta. Ahora, vamos a ver la evolución de ambos. Si querés poner primero supermercados, Mariano. Digo, para que terminemos con el verso de que lo peor ya pasó. Cada vez es peor. ¿Ves? Sigue cayendo. Sigue cayendo. Es imposible sostener que lo peor ya pasó. Esto es diciembre de 2015. Empieza a caer. Menos 12,6 en abril. Menos 17 en julio, menos 20% en septiembre. Es decir, no es cierto que lo peor ya pasó. Lo que ocurre es que tiene carné para decir cualquier cosa el gobierno. Pero lo peor no sabemos cuál es el fondo del pozo, porque que yo sepa, Mauricio Macri hoy por hoy sigue cavando para abajo. De hecho, ya no tienen retenciones el ganado, la exportación de ganado, y ahora le dan reintegros, con lo cual la carne seguramente en un par de semanas va a volver a subir. Ahora, cuando vos, poneme la evolución de shopping, a ver, que creo que es similar. ¿Ves? 4,3 era diciembre del año pasado, subía todavía en abril, 0,9, empieza a caer, y mirá lo que es esto, menos 19 en julio, menos 30 en septiembre la venta del shopping. Ahora bien, lo que yo digo es, la imagen de Macri ¿cae de acuerdo a esta debacle como no hemos tenido nunca? Y no, cae, cada vez que haces una encuesta, mes por mes, Macri está un poco peor, pero no tan bajo. Vamos a ver alguna, mirá, vamos a ver alguna encuesta. Bueno, ponela. Ganó con el 51%, subió como sube todo el mundo después de que gana, y hoy la imagen positiva es del 44%. Es cierto, es la primera vez que está por abajo del 50%. La imagen negativa es del 52%, la imagen positiva es del 44%. 44 es un montón. 44 es un montón. ¿Qué sé yo? Cristina ganó con el 45% su primera elección. 44 es un montón. Ahora, ¿por qué es esto? Solo los medios de comunicación... son solo los medios de comunicación que te dicen, cada vez que tienen un título con una caída, te dicen, pero va a mejorar. ¿Sí? ¿Es solo eso? O también hay una oposición dividida que por ahí, cuando lo ve el electorado, dice, y bueno, pero mirá lo que es eso, qué sé yo. ¿Qué va a pasar? Obviamente, vamos a estar hoy a la noche, va a estar, Juliana Di Tulio, Juan Manuel Abal Medina, Alberto Pérez, Fernando Chino Navarro, Gabriel Catopodis, Alberto Fernández, todos son peronistas, pero hoy ocupan lugares distintos, por lo que te decía hace un rato. Bueno, porque después de 12 años, esas cosas suceden. Ahora bien, es muy difícil que haya uniones para 2017. Quizá para 2019 es posible, en el fondo son todos peronistas. Para 2017 es complicado. Ahora, si el peronismo o todos los que son peronistas van tan divididos, Macri gana gobierne como gobierne. Por suerte, en Argentina hoy tenemos estabilidad democrática.
¿Por qué? Y bueno, porque el país está desendeudado, porque el sistema financiero está bien, no vas a tener un corralito, no vas a tener una devaluación por corrida de los mercados. Lo que hubo acá fue una decisión de Mauricio Macri, es decir, no vas a tener grandes problemas. Creo que tampoco hay grandes problemas sociales, porque había una especie de colchón ahí abajo, porque sigue estando la asignación universal por hijo. Es decir, vas a llegar a una elección sin que haya una crisis. Cuando lo vayas a valorar, obviamente una elección vos elegís, no valorás a uno solo, elegís. Y elijo entre la oferta que tengo. Si la otra oferta está muy atomizada, bueno, digo, obviamente que este programa no es para que se una a la oposición y seguramente va a pasar muchísimo tiempo, ni es nuestra tarea, digo, va a pasar muchísimo tiempo para que se una. Pero sí por lo menos para conocer los puntos en común y las diferencias que hay entre los distintos grupos que conforman lo más fuerte de la oposición. Digo, en cuántas cosas están lejos y en cuántas cosas terminan pensando lo mismo, ¿sí? Pero bueno, vamos ya, Mariano, ¿sí? ¿Cuál? A ver, ¿otra evaluación de gestión tenés? No, está bien, esta es la gestión. Claro, la imagen negativa del gobierno, esto pasa generalmente, o sea, el presidente se banca un poco más. La imagen negativa del gobierno es de 54,5%, la imagen positiva es de 44%. Para mí, digo, con una caída de venta de supermercado del 20%, de shopping del 30%, de construcción, de industria, con todos esos datos, debería ser peor. Sin embargo, para mí este dato es bueno para Mauricio Macri. Y si a eso le sumás que no tuvo paro, que sacó prácticamente todas las leyes que quiso, cuando en una le fue mal la vetó, digo, que se maneja bastante bien con los gobernadores y con los intendentes, la verdad es que le va increíblemente bien para lo mal que le va a la gente, ¿sí? Bueno, eso es lo que vamos a hablar ahora en un minuto. Bueno, dale, ¿quiénes están? Está Alberto Fernández, está Juliana Di Tulio, está Alberto Pérez, está Fernando el Chino Navarro, está Juan Manuel Abal Medina y Gabriel Cato Podis. Vamos a la apertura y empezamos con el reportaje, dale. Bueno, hay un primer acuerdo, todos están diciendo que son incómodas las sillas. Esto va para la gerencia, el directorio y el dueño. ¿Cómo les va? Gracias por venir a todos. Me gustaría primero un pequeño repaso de la situación económica. Digo, para mí, cuando uno habla de caída de PBI, industria, construcción, que se ahora cuando hablas de caída de venta de supermercado, no sé, Alberto, digo, eso ya la gente está comunicada antes de que lo sepamos nosotros. Sí, a ver, todos los datos de la economía de Macri son tremendos. Yo siempre suelo decir que en noviembre la gente buscaba un médico que cure a un país que tenía muchos problemas y lo que Macri hizo fue confundir todas las terapias y estos son los resultados. En materia de consumo llevamos 3 meses consecutivos con una caída del consumo del 7,5% mes a mes. Creo que debe ser un caso récord, sí, realmente. Y me parece que eso es lo que explica los problemas que tienen muchas actividades en Argentina. Hoy lo leía Ratazzi, que decía, nosotros nos rompemos el traste y trabajamos 7 días a la semana. Eso es lo que pasa hoy en la actividad automotriz, en la industria automotriz. No hablemos de lo que pasa en la industria, en la actividad de la construcción, no hablemos de cómo se ha caído la producción de cemento y la producción de acero. Todos esos datos son datos muy, pero muy preocupantes y todo esto está muy lejos de pretender ser los brotes verdes, este comienzo de resurrección del que habla Macri. La verdad es que eso todavía está muy lejano. La verdad es que cuando yo soy muy loco de seguir los números de la economía, los números del Estado, cuando uno mira a la distancia le cuesta saber cuándo eso puede llegar a ocurrir.
porque los todavía consultores está muy dicen que el lejos. año que viene va a crecer la economía. Bueno, es que es muy posible que crezca, pero yo siempre hago la misma observación. Es muy posible que crezca como efecto del rebote. En eso tiene que ver, hay que acordarse de la frase de Mario Benedetti. Bienaventurados los que están en el fondo del pozo, porque de ahí en adelante solo quiere ir mejorando, pero nos llevaron al fondo del pozo. Y lo que digo es que la mejor opción que nos propone Macri es que en diciembre del 2017 vamos a tener la misma inflación que en diciembre del 2015. Y el país en diciembre del 2017, después de haber caído 2 puntos y de haber subido 2 puntos, que es lo que está diciendo hoy CEPAL y el Fondo Monetario, nos va a dejar un país de la misma dimensión que teníamos en diciembre del 2015. Y aquel déficit de 5 puntos que recibió en diciembre del 2015, que él lo convirtió en este déficit de 8, va a volver a corregirse y en diciembre del 2016 va a ser de 5 puntos como hace 2 años, con lo cual vamos a tener en materia macroeconómica un país igual al que dejó Cristina, pero con 2 millones más de pobres y no sé con cuántos desocupados más. Juliana. A ver, nosotros después de 12 años y medio de gobierno, del que todos los que estamos acá fuimos parte, más años, menos años, lo que sea, dejamos un país, le dejamos a Macri un país sin crisis social, sin crisis política, sin crisis económica. Y estos 10 meses de gobierno de Macri, si podemos acordar, creo que acordaríamos, todos los que estamos acá, que este es un gobierno para pocos, un gobierno para una minoría concentrada de la economía. Sus políticas van en esa dirección, no gobierna para las mayorías populares, todos los datos económicos les dan horribles. Y la verdad es que también los datos que presentan son absolutamente mentirosos. Hoy hay una excelente nota de Zayat en página 12 que yo la recomiendo para leer sobre el relato macrista y cómo necesita toquetear los números para que este relato empiece a funcionar, ¿no? Y la verdad es que a mí me da mucha pena porque de ese pedacito de debate que vos pasaste entre nuestro candidato, el candidato de casi todos los que estamos acá, que fue Daniel Scioli el año pasado, y el presidente actual y Mauricio Macri, hay un relato, digamos, de Macri que es absolutamente contrario a lo que ve cada argentino y cada argentina que le sucede en su vida cotidiana. Es un gobierno mentiroso es un gobierno, la verdad que no solo que va en dirección contraria a los intereses de las mayorías populares, sino que además miente descaradamente. Entonces es muy difícil poder acompañar a este gobierno, aunque sea un gobierno que haya ganado las elecciones por mayoría del voto popular, por lo menos en mi expresión, digamos, desde la oposición, porque soy del bloque de la oposición. Es imposible que yo acompañe, sobre todo todas las leyes que han venido sacándose en el Congreso, que no hay una sola que vaya en la dirección correcta, ni una sola que vaya en función de los derechos de las mayorías populares. Todo lo contrario, todos los días se le quita un derecho más a los argentinos y argentinas. Entonces hay que poder construir esta nueva mayoría que pide Cristina, y poder hacerlo sin mezquindades y con honestidad, viendo cuáles son los puntos que tenemos en común, pero también, bueno, entendiendo que no hay muchas opciones. Lo digo de verdad, la ancha Avenida del Medio no existe, digamos. Es o gobernar para las mayorías populares o gobernar para los grupos concentrados de la economía. No hay mucho más. En el mundo no hay mucho más. No sé qué pretendemos inventar. Y yo sí no creo que haya buscado la sociedad un médico para una Argentina enferma. Yo repito, nosotros nos fuimos de 12 años y medio de gobierno con el 50% de imagen positiva de Cristina, con una plaza llena, absolutamente llena del pueblo argentino, diciéndole gracias a Cristina, y con una elección de más del 49%. Alberto, a ver, hay cosas que por ahí la gente no las sentía, pero que nosotros sabíamos que había que solucionar.
Digo, ¿no? Como la inflación, si estás 10 años con la inflación alta, alguna vez la vas a bajar la inflación. Ahora, ¿por qué Macri lo tiene que hacer con tanto dolor? ¿Es necesario semejante...? Mira, Roberto, lo sostenía Daniel y lo sosteníamos quienes acompañábamos la candidatura de Daniel, lo que él decía en el debate, que era lo que iba a hacer Mauricio Macri, porque estábamos convencidos que el equipo que lo rodeaba, que lo rodea, Sturzenegger, Melconian, Pratgay y él mismo, estaban convencidos que los problemas que sin duda había que resolver en Argentina, por ejemplo el de la inflación, lo iban a solucionar de la peor manera, porque ellos creen en ese tipo de políticas procíclicas. Entonces iban a intentar bajar los índices inflacionarios, como hicieron, enfriando la economía, sacando los subsidios a las tarifas con la consiguiente aumento del precio de las tarifas para todos los ciudadanos, que iban a subir la tasa de interés. ¿Quién puede invertir? ¿Qué pyme puede invertir en una Argentina que tenía una tasa del 38 y que tiene una cercana al 30%? Donde se iban a dar aumentos en paritarias por debajo de la inflación. Entonces, Roberto, si vos achicás el mercado, si el aumento de sueldo está por debajo de la inflación, si vos pones las tasas de interés alta, si vos bajas el consumo, subís las tarifas, evidentemente iba a pasar lo que está pasando. Grandes sectores de la sociedad, los trabajadores, los jubilados, la clase media, las industrias, los comercios, pasando dolor y zozobra. Y nos tenemos que unir, los peronistas y los que nos sentimos en el campo nacional y popular, progresistas, movimiento social y los trabajadores, con eje, creo yo, en el justicialismo, porque se puede venir el año que viene, si las legislativas son ganadas por el actual gobierno, una etapa institucional de este ajuste. ¿Qué quiere decir esto? Que con mayoría en las cámaras, esta baja del salario que ahora hubo porque la inflación superó a las paritarias, se puede transformar en una flexibilización laboral. Y que los jubilados que hoy cobran menos que lo que marcó la inflación, se les suba la edad jubilatoria, y si tenés 63 años y sos hombre y te faltan 2 años para jubilarte, te pueden llegar a faltar 7, y si tenés 59 años y sos mujer y te falta 1 año, te puede llegar a faltar 6, que se vuelva con la idea de arancelar las universidades públicas. ¿Y por qué digo esto? Porque esas son las recetas del Fondo Monetario Internacional, que aunque me parezca que me remonto 30 años atrás cuando comencé a militar y nos poníamos al fondo, me parece que vuelvo a esa etapa, porque lamentablemente las políticas que se están aplicando nos están volviendo a los peronistas a decir: no caigamos en las condicionalidades que el fondo le pone a los países en vía de desarrollo, porque eso trae más ajuste, porque eso trae flexibilización laboral, porque eso trae un retroceso en los sectores populares. Y creo que no solo por la negativa, sino también por la positiva, los que nos sentimos en el campo nacional y popular, tenemos que hacer todos los esfuerzos para ir juntos y para hacer una alternativa democrática a un gobierno que es democrático y que ha tomado, seguramente con la mejor intención, un camino equivocado, que dio malos resultados en Argentina cuando ya se aplicó y que está dando malos resultados en Europa, en España, en Grecia, en Portugal, en cualquier lugar que se aplican estas políticas recesivas de achicamiento del mercado interno, de achicamiento del consumo y de tirar hacia abajo el salario. Si no, ahí me da la impresión de que la gente de Mauricio Macri intenta estar cerca de los grupos de organizaciones sociales y distribuir. Ahora, a la vez veo cada vez más gente en la calle. Ustedes han tomado un protagonismo en las calles que parece que ahí sí se uniera, ¿no? Hay un montón de grupos que están trabajando juntos y están teniendo un protagonismo de mayor reclamo por ahí que lo que se suele tener en el Congreso. Sí, primero quiero señalar que a mí no me sorprende lo que hace Mauricio Macri, ni tampoco creo que esté equivocado. Ellos expresan una política de ricos para ricos. Por lo tanto, en un mundo que ha cambiado, que ya no hay más sociedad industrial, donde el empleo está cada vez más precarizado, donde la tecnología reemplaza la mano de obra, donde la ganancia hoy es especulativa y globalizada, ellos han venido a transferir recursos del pueblo a los grupos económicos. Todo lo que se había construido en 12 años con aciertos y errores, ellos lo han cambiado abruptamente. Por eso se transfirieron más de 25.000 millones de dólares del 10 de diciembre a la fecha, en el marco de la legalidad de esta democracia liberal. Después discuten de corrupción, pero en el marco de la legalidad, entre comillas, se llevaron 25.000 millones de dólares, que le sacaron del bolsillo a los 40 millones de argentinos. En ese marco, yo integro el movimiento Evita, somos una organización política y social,
nos vimos obligados a construir unidad, con sectores con los cuales tenemos grandes diferencias, no tenemos coincidencia respecto a quién había que votar en la elección pasada, ni qué vamos a hacer en el futuro con la corriente clasista combativa, ni con la dignidad, ni con barrios de pie, ni con el MT, pero sí tenemos una coincidencia. Cuando vamos al barrio, nuestros compañeros plantean que no pueden poner un plato de comida a la mesa todos los días porque la mayoría de ellos son trabajadores informales, son manteros, artesanos, cartoneros, cuidacoches, cuentapropistas, trabajan en la economía familiar o la agricultura familiar, y eso nos lleva a unirnos tratando de construir en la emergencia, en la coyuntura, o merenderos o comedores, pero con una política que vaya más allá de esta coyuntura, que ya no pasa por los planes sociales o asistenciales, sino que tiene que ver con el trabajo. Por eso hemos presentado en el Senado un proyecto que casualmente presentó Juan Manuel Abal Medina con Teresita Luni, con el compañero Pichetti, con otros diputados del Frente para la Victoria y de otras fuerzas, un proyecto de emergencia social que esperemos que se apruebe rápidamente para luego ir a diputados y construir 1 millón de puestos de trabajo, porque nos parece que esta crisis se sale desde el trabajo, en la unidad, en el conflicto en la calle, en la legalidad, pero en el conflicto, tensionando, y de ahí vamos a construir unidad. Ajá. Juan Manuel Abad Medina, al igual que Alberto Fernández, fue jefe de gabinete nacional y Alberto fue jefe de gabinete de la provincia. Digo, ¿te sale mal o es realmente todo lo que está ocurriendo tiene que ver con privilegiar a un sector de la sociedad? Es un conjunto de políticas que todos coincidimos cuáles son, todos coincidimos en cuáles son los resultados para los que más lo necesitan, para los humildes, para los trabajadores, para la clase media, como se decía antes. Y también todos coincidimos que, el año pasado, si uno pensaba qué políticas iba a implementar Macri en el gobierno, sabía que iban a ser más o menos estas. Estas son políticas que se aplican en muchos lugares del mundo. Hoy, con una decisión del PSOE en España, un gobierno que tiene esta misma orientación política va a seguir gobernando en España. O sea, este tipo de políticas liberales, pro mercado, pro apertura, existen en el mundo, tienen que sorprendernos. Creo que la tarea nuestra es cómo podemos reconstruir una unidad política, como se hablaba antes, que haciéndose cargo de los errores que se cometieron y reivindicando las cosas que se lograron, sea y le ofrezca a la sociedad una mirada renovada, una mirada novedosa de cómo encarar los desafíos de un mundo distinto. Yo creo que el camino tiene que pasar un poco por ahí. Lo que hace Macri es muy coherente con lo que sus economistas le dicen, con lo que ellos creen, con lo que ellos escriben, con lo que ellos piensan que es mejor. Nosotros sabemos que ni para Argentina ni para el mundo es mejor ese tipo de políticas y las consecuencias las conocemos todos. Creo que la tarea nuestra justamente pasa por poder construir con humildad, sin sectarismo, sin soberbia, un espacio político que vuelva a reconstruir la mayoría popular que tuvimos hace no demasiado tiempo en la Argentina. ¿No estaremos avanzando hacia algo como en España, que terminan siendo muy parecidos los dos partidos más importantes? Lo que pasa es que en España explotó el sistema político y vos tenés un PSOE que prácticamente está, ahora después de ayer, probablemente, esperemos que no, pero una división interna, tenés Podemos, tenés Ciudadanos, tenés un gobierno que va a gobernar con poco más del 30% de los votos, no va a poder hacer el ajuste que había prometido, pero va a gobernar nuevamente con ese número. Yo creo que como contracara, si nosotros no somos capaces de superar las diferencias, los que opinamos más o menos lo mismo en los temas centrales, la economía, la sociedad, el cuidado del empleo, de los trabajadores, de los humildes de la Argentina, no somos capaces de repensar herramientas novedosas y juntarnos sobre esas claves, dejando de lado, reitero, sectarismo, todo eso que todos podemos tener y todos somos todos responsables de esto. Creo que terminamos siendo enormemente funcionales al gobierno. Gabriel Catopodis, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué pensás vos, ya yendo un poco más, ya que ustedes mismos entran en el tema, sobre las posibilidades de, no sé de unión política, pero sí de unión en la acción, qué sé yo, para enfrentar a un gobierno que claramente, todos están de acuerdo que gobierna para un sector muy minoritario? Bueno, me parece que todos los que estamos acá podemos tener diferencias sobre las estrategias y cuáles son los pasos que tenemos que dar. Podemos tener algunos matices, pero tenemos una coincidencia de que este gobierno toma decisiones perjudicando a los trabajadores y golpeando a los sectores más humildes y a la clase media, y ha sido una constante en estos 10 meses. Y no hay dudas de que eso de alguna manera funciona como un motor de unidad que no alcanza con el Frente para la Victoria, no alcanza con el peronismo y no alcanza con la unidad. Hace falta que esa unidad esté acompañada por una orientación política, por una orientación estratégica, y el único proyecto de la oposición no puede ser el antimacrismo. Nosotros tenemos que ser claros cuál es el otro proyecto de país que proponemos, con 42 millones de personas adentro y no con un tercio afuera, con más derechos que con menos derechos,
con un proceso de fortalecimiento del aparato productivo, de las pymes, de la sustitución de importaciones, y no con un modelo de importaciones como el que propone este gobierno. Y a mí me parece que el 2017 es una enorme oportunidad que tenemos para generar un frente amplio, plural, atractivo electoralmente, y creo que el desafío, no hay duda, que es ampliar la base electoral. El kirchnerismo, el peronismo perdió en el 2015 porque achicó su representación, porque no tuvo capacidad de interpelar a muchos sectores que se fueron o que optaron por otras alternativas. Y porque no supimos hablarles e interpelarlos y expresarlos en las preocupaciones que tenían, que eran la seguridad, la inflación, el empleo, qué país seguía después del 10 de diciembre. Bueno, la responsabilidad nuestra es construir ese frente social, amplio, plural, pero también tener una idea muy clara de qué país y cómo vamos a resolver cada uno de estos problemas, cómo generamos una propuesta político-electoral que amplíe la representación, que incluya en su mensaje a muchos sectores que en las últimas elecciones nos dieron la espalda. Juliana, sale el tema, muchos dicen, bueno, Cristina es el pasado, Cristina es el pasado. Y yo me imagino que para ganar una elección uno tiene que presentar algo distinto a cuando perdió, digo, ¿no? ¿Cuándo perdió quién? Cuando perdieron la elección pasada. Ajá. ¿Sí? Digo, ¿está en la cabeza de ustedes esto de decir, bueno, la gente en general no vota para el pasado, pero nosotros mismos podemos ofrecerle otra cosa? ¿O reivindicamos todo lo que se hizo antes, pero no presentamos algo nuevo? A ver, Cristina de ninguna manera es el pasado. O sea, pensar que Cristina es el pasado es una equivocación de lectura política. Primero porque el liderazgo popular de Cristina es, no digo solo en la Argentina. A ver, primero Cristina es la que primera se para frente a este gobierno, que ya está caracterizado más o menos, yo podría seguir diciendo, digamos, sobre el gobierno de Macri, pero está más o menos caracterizado por todos nosotros, y la gente lo va teniendo cada vez más claro, porque la vida la vive. Y Cristina se para el 13 de abril y dice, bueno, a ver, nos va a pasar esto, esto es este gobierno, no es otra cosa. Se para en la oposición, ¿no? Dice, bueno, la oposición soy yo, no quiere ser nadie, la oposición no quieren, nadie quiere representar eso, la oposición soy yo, voy a decir lo que voy a decir, lo que tengo que decir, porque además Cristina, si hay algo que la caracteriza es que no se calla nunca, lo que piensa, ni lo que siente, ni lo que le parece que va a pasar. Es mi conducción política, lo sigue siendo y lo va a seguir siendo. Y no es solamente mi conducción política, es conducción política de millones de argentinos y de argentinas. Y además es una líder popular en la Argentina del tamaño de Cristina, que no hay nadie como líder popular del tamaño de Cristina, no solo en la Argentina, sino en el mundo. No estoy hablando de presidentes importantes, de países importantes, yo digo liderazgos populares. ¿No? Cuando el pueblo la lleva en su corazón, nosotros somos todos peronistas, todos venimos del peronismo, todos nos identificamos con el peronismo. No se me ocurre cuestionar el liderazgo popular de Cristina. Yo no te dije que cambies de líder, no se me ocurre cuestionar el liderazgo popular de Cristina. Con lo cual, para mí, es la conducción estratégica. Yo sí tengo claro cuál es la estrategia. La táctica, bueno, la podremos discutir, no la podremos discutir, pero lo que hay que hacer es volver a ser gobierno para seguir transformando este país que nosotros no dejamos todo resuelto, absolutamente, no dejamos un país perfecto, de ninguna manera. No se termina el trabajo que hemos hecho durante 2 años y medio. Lo que no quiero es que en 4 años destruyan todo lo que hicimos. Y lo que no quiero es que los argentinos y argentinas sigan teniendo todos los días un derecho menos. Entonces, lo que hay que ofrecerle a la sociedad es un poco más de claridad, porque si estamos todos de acuerdo en un piso de un canal de televisión, en caracterizar a este gobierno, bueno, yo voto en consecuencia en el recinto. Voto en consecuencia, voto que no. Sobre todo las leyes que le hacen daño a mi pueblo. Voto que no. Las leyes que endeudan a la Argentina, las leyes que revientan el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, las jubilaciones de los argentinos y argentinas, no, voto que no. Entonces, esas cosas sí nos tienen que poner, o la reforma electoral. Yo les quiero decir,
que si hay un gobierno con esta reforma electoral, que es una verdadera reforma electoral porque se vuelve al fraude patriótico, esta reforma, cualquier gobierno que devenga de aprobarse lo que se aprobó el miércoles en el Congreso, ningún gobierno va a ser ni legal ni legítimo. Ni legal ni legítimo. Porque el voto de cada uno de nosotros, incluyéndonos los que están acá, los que estamos acá, no va a poder ser verificado. Yo no voy a no sé a ciencia cierta si mi voto se va a ver reflejado en el resultado o no. Alberto Fernández, que no le va demasiado bien a Macri políticamente, digo, no va a tener palo de la CGT, se lleva bastante bien con los gobernadores, con los intendentes, saca prácticamente todas las leyes que quiere, con alguna modificación, pero yo supongo que cuando lleva el proyecto debe saber que va a tener que negociar. ¿No le va demasiado bien para lo mal que le va a la población? Tal vez sí, tal vez le vaya demasiado bien. Yo igual tengo algunas diferencias. A mí me parece que creo que uno de los motivos por el cual Macri todavía tiene cierta fortaleza es que definitivamente recibió un país con muchos problemas. Y seguir negándolos no tiene sentido. Yo lo digo con el cariño que siento por... ¿Pero y cuáles fueron esos problemas? ¿Cuáles eran? Déjame hablar, Juliana. Me parece que si uno dice que la inflación no fue importante y que el superávit fiscal existía, entonces estamos en un problema, porque eso no es cierto. Había un problema de inflación real que se arrastró durante muchos años, que muchos además advertimos, y había un problema de déficit fiscal creciente que terminó con un déficit superior a los 5 puntos. Entonces, uno advierte que ahí había un problema de origen que hace que muchas veces la política sea tolerante, más tolerante con Macri. Lo que es verdad es que el ámbito de tolerancia es cada vez más acotado. Porque cuando uno le entrega confianza a un gobierno y el gobierno devuelve errores, yo lo llamo errores, ahí el chino dijo algo que tal vez hay que aclarar también. Cuando yo digo que él equivocó la terapia, no quiero decir que Macri yo pienso que piensa como yo y se equivocó en el... No, Macri no piensa como ninguno de los que está sentado acá, claramente. Macri es... Yo ni siquiera me animaría a decir que es un liberal, es un conservador antiguo, muy viejo, muy antiguo. No es la derecha moderna. No, para nada, está lejísimo, no es ni una derecha ilustrada, no es una derecha... No, es un conservador viejísimo que hace las cosas que hicieron los conservadores en los 90 y antes, en las mismas cosas. Y sigue creyendo en la teoría del derrame. Tanto cree que después tiene que salir Carolina Stanley y a decir, no, yo creo que eso no es. Porque todo el mundo se da cuenta que su tesis se condice con la teoría del derrame. Cuando yo digo que él equivoca la terapia, digo también que equivoca la terapia por los libros que he estudiado. O sea, él piensa, él cree que este es el camino. Y esto no es el camino. Y a mí me parece que la política todavía ha tenido un nivel de tolerancia con Macri demasiado grande, realmente demasiado grande, y en eso tenés razón, pero que la causa está en que todos sabemos que se recibió una situación compleja y que no reconocerla es parte de los problemas que los que estamos en la oposición debemos empezar a resolver. Porque si nosotros creemos que todo estaba bien, entonces es mucho más grave lo de Macri. Porque si todo estaba bien, ¿por qué lo votaron a Macri? Pero nadie cree que todo estaba bien. Lo que sí creo, Alberto, es que el problema de ustedes es que ustedes creen, igual que Macri, que los problemas son los mismos, pero que ustedes lo harían diferente. Entonces ahí estamos en un problema, en una contradicción principal. Pero es lo mismo que dice Daniel Scioli. Daniel Scioli, que era tu candidato, dice exactamente eso. Dice que él hubiera resuelto las cosas de otro modo. ¿Cómo que no? Estoy cansado de leerlo. Y yo comparto lo que dice Daniel. Yo también creo que él lo hubiera resuelto de otro modo. Porque Daniel tiene una preparación distinta a la de Macri. Eso no tengo ninguna duda. Tiene un concepto de inicio distinto al de Macri. No tengo ninguna duda de eso. Pero yo insisto que si nosotros no somos capaces de revisar lo que pasó y de preguntarnos por qué pasó, y llegamos a la conclusión de que esto es consecuencia de millones de argentinos equivocados que no se dieron cuenta de la panacea donde vivían, estamos en un problema. Lo segundo es Macri.
Cuando lo vemos operar a Macri, ninguno tiene diferencias, y todos sabemos, yo no lo Pero voté ¿cómo a no Macri. tenemos diferencias? No, yo no tengo ninguna si el diferencia espacio con que vos eso. representás les vota a todo. No, eso también es, eso también es tu opinión. Eso también le vota a todo, Alberto. Perdón, termino con esto. Sí. Eso también es tu opinión. Tampoco No, es no así. es mi opinión, es lo que yo veo, soy diputada de la Nación, lo veo en el recinto. Veo las leyes, cómo se cambian las leyes. Lo que vos decís, se cambian siempre para mejor. No, Porque hay dos se formas de canjean ser. leyes, dije mal, se canjean las leyes. Querida, hay que ver. Hay que también plantearse la idea si tiene pero no mucho me quiero sentido, pelear con vos. Si no nos peleamos nunca. Tengo más coincidencia con vos que con quien te lidera. Lo que te digo es que también hay que, una de las cosas que hay que plantearse es hasta dónde resiste una oposición 100% visceral y cuánta falta hace empezar a tener una oposición más sensata, porque yo te digo, yo te escuché hablar de la reforma electoral, el otro día Roberto me preguntó y me fui a ver la reforma que salió no tiene nada que ver con la que mandó Macri, el sistema electoral que salió no tiene nada que ver con el sistema electoral de la capital federal, me hablan a mí de las posibilidades de fraude que tiene el sistema de la capital y lo que salió es igual al sistema salteño, que no es un sistema de voto electrónico, sino que es un sistema de boleta electrónica, con lo cual siempre queda la constancia. El tema medianamente lo conozco, porque entre otros motivos, en algún momento, supe cómo Ecuador consultó por la boleta de Salta y estuvo a punto de ponerla en práctica, rechazando precisamente el modelo venezolano cuando fue aquella vez a punto de comprarlo, salió Maduro a hablar y a decir que tenían identificados a los que habían votado en contra de la memoria de Chávez. Digo, para Roberto, la oportunidad sería buena que habláramos todos más o menos parejos, porque si no... Sí, discúlpenme que acá se armó... Yo decía, y ahora lo dejo a mi compañero y amigo el Chino, con este ánimo de buscar síntesis en muchos compañeros, que seguramente tengamos mucho más coincidencias que diferencias, ni que siquiera estratégicas, creo que hasta tácticas simplemente. Y retomar un poco lo que decía Gabriel recién. Sin duda estamos de acuerdo todos en que el camino que eligió Macri es malo para lo que nosotros conseguimos que debe ser una política que beneficie a los argentinos, sobre todo a los sectores más vulnerables, a los sectores productivos. Ahora, no solamente en el diagnóstico negativo nos tenemos que quedar para unirnos, sino también en qué le ofrecemos a la sociedad como una alternativa clara en un año electoral, el año que viene, que la ciudadanía va seguramente a optar entre darle crédito al actual gobierno o buscar una clara alternativa opositora. Creo que nosotros tenemos que ser una clara alternativa opositora y propositiva. En esto sí coincido con Juliana. Construyendo a partir de lo construido, no porque no hubiesen problemas, no porque no hubiese que haber solucionado el tema de la inflación, el tema del déficit. Seguramente que muchos temas no se pudieron resolver porque se hicieron mal y otros porque se eligió el camino en un momento de crisis mundial de incentivar el consumo y de tener políticas anticíclicas que tienen como correlato muchas veces la inflación y el déficit, pero que es infinitamente mejor a tener desocupación y hambre. De todos modos, mirando para adelante, porque no nos podemos conformar con lo que se hizo, sino que a partir de ahí ofrecer a la sociedad, tenemos que hacer el esfuerzo, como decía Gabriel y los compañeros, el Chino recién, a esas demandas de los que se movilizaron por la economía social hace un par de meses, de las mujeres que se movilizaron esta semana, de la marcha federal de hace un mes y pico, de los que hace 2 meses se movilizaron ante los tarifazos. ¿Qué le ofrecemos como alternativa política? Y creo que tenemos que ser claros en esto. Como peronistas y como hombres y mujeres del campo nacional y popular, tenemos que tener una propuesta que se base en el empleo argentino, que se base en la producción nacional, que se base en la inversión, y de esto Juan Manuel sabe mucho, en las universidades, en la ciencia y en la técnica, y esto lo digo porque se ha enviado un presupuesto donde se baja la inversión en ciencia y tecnología, y eso tiene un directo correlato con no invertir en innovación y en producción nacional. Así jamás vamos a salir del círculo vicioso de este péndulo que se produce en Argentina, donde pasamos muchas veces de una economía proteccionista a otra que se liberaliza. No, tenemos que tener un claro norte y hablarle a la gente, al trabajador, al jubilado, al comerciante, al pyme que hoy está haciendo esfuerzos denodados para no despedir, pero que si no cambian las pautas que le pone el gobierno nacional o que le pongamos nosotros como oposición en el año que viene y que saquemos leyes que posibiliten que otra vez la industria nacional se fomente y las pymes vuelvan a producir, va a tener lamentablemente que despedir gente. Creo que lo que no deseamos, cómo también transformamos esa baja
que habíamos tenido los últimos años de la pobreza por ingreso, y también atacamos algo que no alcanzamos a hacer, que es la pobreza estructural, esa pobreza dura, esa pobreza que necesita servicios básicos, que necesita vivienda. Bueno, creo que en eso tenemos que poner el esfuerzo todos los peronistas para tener una alternativa clara, que la gente sepa, estos hombres y mujeres son parte de la oposición al gobierno de Macri y democráticamente están proponiendo algo distinto que se basa en el trabajo y en el empleo de los argentinos. Chino, ustedes en algún momento hicieron un bloque aparte del kirchnerismo, tampoco están con el masismo, no sé si puede ser que estén conversando con Randazzo o no. Digo, ¿eso puede después terminar en una unidad para 2019? No, tenemos que terminar en una unidad en el 2017. Lo veo jodido. Es difícil, pero yo quiero... Hombre de poca fe. Me parece que hay datos que no podemos soslayar. Nosotros perdimos la elección. Pasado mañana se cumple un año de la derrota en la provincia de Buenos Aires. Pasado mañana se cumple un año del triunfo nuestro en La Paso por 3 puntos. 37-34. En la primera vuelta, perdón. En La Paso habíamos ganado 38-24 a Macri. Entonces, algo nos pasó. Si nosotros no somos capaces de tener la honestidad como dirigentes, de hacernos cargo de nuestros errores, no para flagelarnos, sino para no volver a cometerlo. Construir presente y futuro requiere en forma imprescindible una autocrítica de errores políticos, de gestión, que son límites que no tienen solamente, no es una cuestión personal, lo tuvo América Latina. Por eso estamos como estamos en países que en el 2005 había una ofensiva, una oleada de lo que era Chávez, Néstor, Lula, y hoy estamos en una situación conflictiva, crítica en la mayoría de los países latinoamericanos, con una situación económica mundial que ha cambiado. Entonces tenemos que reconocer dónde avanzamos, dónde nos equivocamos, dónde nos quedamos a mitad de camino y qué errores políticos cometimos para ganar, si queremos ganar. Y no es una cuestión futbolística el ganar, en términos de vamos a ganar la cuestión electoral. Lo dijo Alberto en la primera intervención, si no le ponemos freno a Macri en el 2017, no solamente se pueden quedar 4 años más a partir del 2019, sino que van a ir a un país que, salvando las diferencias, ellos se imaginan como el país, y coincido con Alberto Fernández, de él tiene esa mirada nostálgica del primer centenario. Ahora al campo le van a sumar servicios, porque el mundo tiene servicios, alguna industria, muchos pobres, una fuerte disciplina con una presencia que está ahí latente, que uno tiene miedo, que es la posible militarización de la seguridad y la represión a la vuelta de la esquina, y nosotros tenemos la obligación de reaccionar. Y para construir un frente plural, multicolor, diverso, además de tener una mirada autocrítica, tenemos que tener la generosidad, la humildad de abrazar a todos aquellos con los cuales marchamos y construimos el 54% en el 2011. Porque tener la verdad, pero ser minoría, a mí no me satisface. Hacer política testimonial, relatar la política, para mí la política es un instrumento para modificar la realidad en favor de los humildes, de los que menos tienen. A ellos le debemos, no a ningún dirigente, a ninguna agrupación, a ningún partido, a ninguna historia. A los que sufren, a los que hoy tienen hambre, a los que pierden su trabajo, a los que bajan la persiana, a los que se acuestan pensando que mañana va a ser peor, le debemos construir unidad. Juan Manuel, ¿vos también pensás que puede haber unidad para 2017? Sí, bueno, yo obviamente muchas coincidencias. Creo que la principal responsabilidad que tenemos nosotros hoy por hoy es justamente con los que históricamente representamos, que son los humildes y los trabajadores de la Argentina. Hay un conjunto de cuestiones que hemos denunciado todos juntos, lo mal que está el país, pero básicamente lo que nos duele es eso, y el esfuerzo de la política para cambiar esa realidad es la que nos tiene que llevar a superar estas cuestiones y hacerla reconociendo los errores. Y cuando uno dice reconociendo los errores, no de otro, es reconocer los errores de cada uno. Todos fuimos culpables de que Macri ganara la elección, porque ahora parece que Macri bajó en un plato volador, sacó el 34% de una primera vuelta, y de ahí llegó No, hubo una sociedad y sobre todo una dirigencia política en la cual somos todos responsables, en todos sus sectores, de que logramos, terminamos provocando que eso ocurriese. Entonces creo que está en nuestra tarea poder enfrentarlo y poder trabajar con inteligencia, pensando nuevas posibilidades, pensando nuevas cuestiones que sobre todo busquen centralmente qué es lo que le beneficia a los humildes y a los trabajadores. Y tenemos que pensar en ellos.
A ver, yo voté para hablar de leyes, yo voté contra los fondos buitres, pero el argentino está ni mejor ni peor porque yo ya he votado en contra. El problema pero es que no ley votes se la aprobó. reforma electoral, por favor. Bueno, para mí la reforma electoral, que yo tengo un proyecto distinto. No, sos politólogo y además lo he estuviste en la de las PASO, no la votes, que es una... No coincido para nada con lo que dijo Juliana, creo que es un asustando grave a la error, gente, un sistema que se votó en Salta, un se votó en grave la ciudad de error, Buenos Juan Aires, Manuel. pasa a ser terrible. Yo tengo un proyecto distinto, he defendido un proyecto distinto, voy a Bueno, intentar tú defendés tu proyecto, voy a pero no defender- votes esta porquería. Voy a defender mi proyecto, pero no asustemos a la gente diciendo que este proyecto es el acabose. Sí, es Porque el si no, acabose. la gente que no se escucha siente que cada ley que saca Macri es una especie del final de algo. Bueno. Y no es que murió la gente, Se le, digamos, no termina, es, se le termina un derecho, mirá si no va a ser el final con de la, algo. con la reforma electoral, ¿qué derecho se termina? Con la, y bueno, Sí, es un día- que no te es el garantice mismo la de ciudad de voluntad Buenos- popular. Bueno, el mismo que se votó en la Ciudad de Buenos Aires, todos los porteños que No, me no escuchan. voten tendrán esa de- porquería. Sí, es el mismo de la Ciudad de Buenos Aires, no es tan grave. A mí me gusta otro, lo hemos discutido, lo hemos hablado, tengo otra idea. Pero no es tan grave, la gente de la Ciudad de Buenos Aires votó ese proyecto, casi Los pierde. países más serios, las desechan. casi- Vos sos politólogo, lo sabés perfectamente. Nadie tiene este sistema. Nadie en el mundo, algunos estados de los Estados Unidos. Pocos. El voto electrónico que no, No, se el voto aplica, electrónico, que no, el voto no es el voto electrónico El voto electrónico esto. que no es este se aplica en algunos países, como recordaba Alberto, en Venezuela, y en Venezuela le dio el triunfo a la oposición y al oficialismo. No hay un sistema per se que sea malo, que sea bueno. Este sistema, desde mi punto de vista, tiene deficiencias. ¿Por qué tanto apuro tendrá el gobierno en cambiar el sistema? A ver, Un poco de cosas. un sistema electoral, y en esto quiero ser muy sincero, no hace que alguien gane una elección. El año pasado muchos decían, no, con la boleta larga nadie va a cortar en la provincia de Buenos Aires. La gente cuando quiere votar vota una cosa y cuando no quiere votar no vota esa cosa. No hay sistema que engañe a la población o que obligue a la población a votar algo distinto que lo que la gente quiere. Los Entonces, ¿para sistemas qué lo vamos a facilitan cambiar? alguna cosa, no facilitan alguna cosa y generan distintos incentivos para el funcionamiento. No hay sistemas que son horribles ni maravillosos. Todos tienen ventajas y desventajas y tenemos que trabajar. Yo toda mi vida he trabajado esos temas, los conozco, lo hemos hablado. Esta alternativa del voto, la boleta única electrónica, Por eso. la evaluamos en su momento, en el año 2009. No es tan loca. Y la digamos, ¿no? descartamos en el año 2009, Juan Sí, por una Manuel. cuestión Y tecnológica. vos eras responsable Sí. de esa, Sí, por esa reforma pero no política. es horrible. Nuestro partido en la Ciudad de Buenos Aires la apoyó. No es una cosa tan horrible. No es que con eso se termina no sé qué cosa. Voy a seguir sosteniendo mi proyecto. Bueno, pregúntale que le a los suma, dos si no es perdón, que le horrible. suma a la impresión electrónica del voto el conteo manual, que me parece que sirve para despejar estas dudas que hay en sectores de la población y por lo tanto creo que beneficia. Y si necesita Pero digo, conteo manual, busquemos entonces ¿cómo es tan sólido el sistema? No, yo creo que el sistema que yo estoy proponiendo le suma el conteo manual justamente para Sí, darle bueno, más certezas mientras no a tenga todos chip nosotros. ni código de barras, yo estoy de acuerdo, pero para eso pongamos impresoras. O sea, no tiene ningún sentido esta reforma electoral. Bueno, yo creo que sí. Si la gente vota lo que quiere con el sistema Me actual. permiten que le quiero preguntar a Gabriel. Es el negocio de Macri, las maquinitas, Mira, la y verdad además que- es un Gabriel. La verdad que nosotros no estamos, sobre todo los intendentes, no estamos nerviosos ni impacientes por encontrar un candidato. No nos parece que esa sea la preocupación, no es lo que nos dice la gente en la calle. Yo estuve ayer en Carcova con el padre Pepe, estoy con empresarios pymes todos los días de San Martín y la verdad que no me preguntan si nuestro candidato va a ser tal o cual. En todo caso, lo que sí necesitan es que nosotros podamos poner en voz los reclamos y las preocupaciones que ellos tienen y que podamos también poner en expresión políticas las nuevas demandas y los nuevos conflictos que plantea una sociedad que siempre es cambiante. El peronismo para gobernar tiene que construir algo más amplio y esa construcción de algo más amplio es incorporar nuevos actores, nuevos conflictos y nuevas demandas. Y en todo caso el peronismo se legitima con el voto, siempre fue así y es lo que va a pasar. Yo soy de los que creo que tienen que emerger nuevos liderazgos, que el 2017 es una muy buena oportunidad para que haya nuevos liderazgos que expresen una nueva etapa del peronismo y estoy convencido de que lo vamos a hacer con todos los sectores que están acá, seguramente coincidiendo en una propuesta política de perfil opositor y si no nos ponemos de acuerdo y no podemos armonizar todas las diferencias, y bueno, tendremos que ir a elecciones y se va a dirimir allí quién, En una interna, cuáles son, decís. claro, y quiénes cuáles son los liderazgos. No hay que estar tan preocupados por eso. Lo que sí me parece que es una preocupación de hoy, porque los candidatos es una preocupación dentro de varios meses, es que salgamos de una trampa. Nosotros no tenemos que entrar en la trampa del gobierno y de muchos medios, que es que todos los días tenemos que dar cuenta de la fragmentación del peronismo y de alguna manera dar cuenta de lo que pasó con un gobierno que terminó el 10 de diciembre. Gobierno que los que estamos acá en gran medida rescatamos en sus políticas y en sus valores y como bien dijo el Chino, con muchas cosas que
que no se resolvieron, muchas que se resolvieron bien y muchas que no se resolvieron bien. Pero lo que se va a plebiscitar en las próximas elecciones, la preocupación de la gente, la preocupación del empresario pyme de San Martín es qué pasa con el trabajo, qué pasa con la industria, qué pasa con la inclusión social y la ampliación de derechos, qué pasa con un Estado que tiene que cuidarlos y protegerlos, qué pasa con un proyecto de país que no les da perspectivas claras de cómo va a ser el tiempo cercano que viene, cómo va a ser la perspectiva de su vida, su calidad de vida. En el principal problema que tiene la Argentina, o uno de los principales problemas que tiene la Argentina, que es la inseguridad, este gobierno no tiene ni idea qué hacer. Después de 10 meses demostró que no sabe qué hacer en la principal preocupación que tiene el ciudadano de a pie. Tardaron 300 días en la provincia de Buenos Aires para reunirse, para hacer una reunión. Bueno, a Vidal le va mejor que a Macri todavía, bueno, pero ¿no? No importa cómo le va a Vidal, lo importante es cómo le va a los argentinos y a los bonaerenses en materia de seguridad, y les va muy mal. Tardaron 300 días para juntarse y tomar una decisión que es que progresivamente vuelvan los gendarmes sin ningún plan, sin ninguna idea clara de qué quieren hacer con ese tema. Y como ese tema, en cada uno de los temas, este gobierno o no sabe qué hacer o toma decisiones claramente que no responden a los intereses de las grandes mayorías. Bueno, nosotros tenemos que poner esos temas en la agenda, poner esos temas en la discusión, para después el año que viene seguramente poder proponer una oferta competitiva electoral que se construya desde un frente de mayorías. Como dice Gabriel, cuando nosotros hacemos las cosas como corresponde, bien, estamos todos juntos. Digo, todos nosotros y muchos más, por ejemplo, cuando fue la ley de emergencia laboral, sacamos esa ley y estuvimos todos juntos detrás de esa ley. Me dirán, la vetó Macri. Bueno, cada uno de los cientos de miles de argentinos que perdieron el trabajo saben que lo han perdido en gran medida porque esa ley no se votó. Y ahí no tuvimos que discutir tanto. Entendimos que ahí tenemos que estar todos juntos, hermanados, defendiendo esa política que va a cuidar el trabajo y el empleo de los argentinos. Y todos nosotros y muchos más hicimos eso. Yo creo que, como decía él, enfocarnos fuertemente en estas cuestiones, en las cuestiones que más preocupan, dañan a los sectores que defendemos. ¿Parte de los intendentes piensan que el candidato o debería ir a una interna de Randazzo? Sí, nos parece que Florencio Randazzo reúne las condiciones para liderar seguramente un proceso de renovación y de construcción de un frente más amplio, más plural y como decía, electoralmente atractivo. Pero lo importante es que el martes en Los Toldos nos vamos a juntar los 54 intendentes del peronismo de la provincia de Buenos Aires para fijar y hablar de los temas que le preocupan a la sociedad y para tener una decisión y una posición común en cuanto a los temas que vienen de cara al presupuesto y a varias discusiones en la provincia de Buenos Aires. Juan Manuel, ¿cómo juega toda esta catarata de denuncias judiciales y de los medios de comunicación jugando tan fuerte en las decisiones de la política en el día a día? Yo creo que, como venimos diciendo desde siempre, cada vez que uno está en estas cuestiones, tiene que dejar que actúe la justicia, que los periodistas hablen de eso y nosotros enfocarnos en este tipo de temas. Si no, la política argentina terminaba reduciéndose, cada uno tirándonos causas judiciales entre nosotros, sin servirle para nada a nadie. Yo creo que tenemos que dejar un poco de lado estas cuestiones y entre nosotros, básicamente, pedirle a la justicia que actúe de la manera más imparcial, más impersonal, que se utilice lo menos posible como herramienta política, porque si no, muchas veces terminamos siendo los mismos políticos los que terminamos utilizando este tema para salir en un diario, para hacer política nosotros, y terminamos dañando el conjunto de la política. Cuando hay hechos de corrupción, obviamente nos duelen a todos, pero dañan el conjunto de la política y es un uso en general que se hace en el mundo de determinados sectores globalizados de las finanzas globales que quieren que la política en su conjunto pierda capacidad de relevancia, quitarle lugar para desvalorizar el lugar de la política. Pero vos fuiste jefe de gabinete, ¿vos viste que ese era el gobierno más corrupto de la historia? No, obviamente que no. Obviamente que no, y hemos escuchado denuncia del tipo de, que después, claro, son tan particulares que terminan casi diciéndola, que era casi una asociación ilícita, entonces pues, cualquiera que hubiera firmado un decreto tenía que estar en la causa, con lo cual estarían queriendo inculpar a Martín Lustó, al actual miembro de la Corte Suprema de Justicia. Por eso digo, dejémosle eso que la justicia investigue, con imparcialidad, con impersonalidad, y los políticos intentemos hablar de nuestros temas y más hablar de temas que hablábamos antes, ¿no? La seguridad, el desempleo, el crecimiento, que son los temas finalmente por los que hacemos política. Juliana, ¿querías decir algo? Sí, no, yo estoy... esto de dejarle a la justicia que lo resuelva... A ver, primero, es cierto lo que acaba de decir Juan Manuel. Cuando Margarita Stolbizer, que es la gran denunciadora, la nueva gran denunciadora serial de Cristina Fernández, además aliada de Massa, ¿no? Y una mujer dentro del espacio de Massa,
Eso es persecución, es persecutorio. Esa mujer fue la miembro informante de la ley Banelco. No tiene autoridad política, no tiene autoridad moral. Entonces, a mí lo que me pone mal, muchas veces, es que quienes fuimos parte o fueron parte de dos gobiernos tan impactantes como el de Néstor y como el de Cristina, no puedan defender honestamente a Néstor y a Cristina. Acá tenemos dos ex jefes de gabinete. Alberto, y Massa fue jefe de gabinete. Era parte, entonces, era parte. Pero yo tengo muchas coincidencias con Alberto. No, pará, yo tengo muchas coincidencias con Alberto. No las tengo con Massa. Para mí Massa es Macri. Pero yo con Alberto tengo muchas coincidencias. Bueno, no, y además las tengo históricamente, las coincidencias con Alberto. Y yo además creo que Alberto tiene honestidad cuando caracteriza pero lo que no puedo creer es que esté en un espacio donde se pegan un tiro en el pie, digamos, porque la tienen a Margarita Stolbizer como denunciadora, difamadora de Cristina, del que fueron parte todos 6 años, de los 12 años de gobierno, estuvo Sergio Massa, que no vio nada, la asociación ilícita no la vio, no fue parte de la asociación ilícita, se pega un tiro en el pie. Todos los decretos que firmó como jefe de gabinete, los que firmó Alberto, los que firmó Juan Manuel, bueno, todo eso es parte de una asociación ilícita. ¿Cristina alguna vez les pidió que aprobaran alguna obra de Lázaro Báez a los jefes de gabinete? Lo que no se dieron cuenta en ese momento, pero ¿sabes qué me pone mal, Juan? Déjame terminar esto. ¿Sabes lo que me pone mal? Que no la defiendan como corresponde con todas las letras. Como corresponde y con todas las letras. Es persecutorio, es una acción política para denostarla y además de una acción política para denostarla, para denostar nuestro propio espacio y además denostar nuestros 12 años y medio de gobierno. Y ustedes fueron parte de este gobierno. Fueron parte de nuestro gobierno. ¿Qué iba a decir, Juan Manuel? Digo que el disparate se llevó a que se quería culpar a cualquiera que haya firmado un DNU. Y el DNU se firma en Acuerdo General de Ministros, con los cuales Rosati, por ejemplo, también tendría que ser implicado. Por ejemplo, el actual embajador en Washington tendría que ser implicado en lo mismo. Digo, no se sostiene. Yo sé que Juliana me quiere mucho, pero me escucha muy poco. Porque él dijo eso en la radio. Sí, claro. No, es que yo te escucho, pero digo que tengo más coincidencias con vos que con Massa. Me pide que explique las cosas que siempre digo. Miren, una de las cosas que creo que debemos hacer es no caer en la trampa de discutir tanto de causas judiciales y dejar de discutir de política. Porque los temas judiciales los tienen que resolver los que terminan siendo acusados. Esto es la verdad, no, déjame hablar, Juliana, querida. Y la verdad que es un tema del que es acusado. Yo la verdad es que no comparto, yo detesto la política hecha a partir de las denuncias. La detesto. Mis críticas a Cristina nunca tuvieron que ver con cuestiones de esa índole, sino que tuvieron que ver básicamente con definiciones políticas y decisiones políticas tomadas por ella. El otro día le explicaba a Roberto por radio que a mí lo que más me preocupa es la cantidad de disparates que está diciendo la justicia. Disparates jurídicos. El de la asociación ilícita es un disparate jurídico. La cosa juzgada irrita es un disparate jurídico. Los jueces que declararon inextinguible la acción, no prescriptible la acción por delito de corrupción, es un disparate. Han dicho que en la Argentina alguien que mata a su madre con ensañamiento y alevosía puede prescribir la acción y el cajero del Banco Nación que se llevó 1.000 pesos a la casa no prescribe nunca. Es un delirio jurídico que espero que alguna vez pare, porque la presión jurídica, la presión mediática creo que hay sobre los jueces para que digan este tipo de dislates, ojalá pare en algún momento. Con esto no estoy salvando la culpa de nadie y la responsabilidad de nadie. Cada uno debe responder por lo que le toca y yo creo que Cristina ni siquiera necesita que yo la defienda, por lo tanto que cada uno responda lo que tenga. Lo haces muy bien, a mí me gusta, por eso te quiero. Chino Navarro, ¿es importante hoy lo que está pasando con la justicia en la política? Digo, Cristina se fue con un 50%, como decía, pero ahora no tiene un 50%, no sé, tiene un 35%, no sé cuánto tiene. ¿Es parte de lo que perdió? ¿No tiene que ver con las acusaciones judiciales? Yo creo que hay que poner en 2 o 3 planos la... Porque para mí la discusión sobre Cristina es la que dieron antes. Y la inflación, todas esas cosas. Yo quiero que poner en 2 o 3 planos el tema de la justicia y la corrupción. Nosotros vivimos en un capitalismo salvaje. Capitalismo salvaje es sinónimo de corrupción. La corrupción es estructural.
en cualquier nación que funciona bajo el régimen capitalista. No significa que otro régimen no sea corrupto, pero hablemos del capitalismo, que es lo que denuncia Francisco permanentemente. Eso cruza la política, sería una ingenuidad creer que no cruza la política. Eso hay que ponerlo en el lugar que corresponde, y nosotros que somos integrantes, fuimos integrantes de un gobierno que con aciertos y errores luchó por enfrentar a los grupos económicos, por construir equidad, bien común, trabajo, justicia social. Cuando hay alguna denuncia que con algún elemento concreto señala que hay una posibilidad de que se haya cometido un delito, no debemos interferir, debemos dejar que la justicia actúe, aunque sea doloroso, hasta las últimas consecuencias. Después está aparte lo que dice Juliana. Obviamente hay una campaña que no empezó solamente el 10 de diciembre cuando Cristina dejó de ser presidente, venía de mucho antes, que es de desvalorizarla, acorralarla, descalificarla, primero a Néstor, luego a Cristina. Pasó en otras etapas históricas, porque los grupos económicos ahí no es lo que cuestionan, y la justicia es una herramienta, no siempre, pero muchas veces, o parte de sus componentes de esos grupos económicos, de otros intereses. Lo que les preocupa no son si hay o no corrupción o los errores nuestros, les preocupan los aciertos de nuestro gobierno, porque ahí se modifica la distribución de la riqueza, ahí se achica la diferencia entre los más ricos y los más pobres, ahí cambia la política industrial, el alineamiento internacional, etcétera. Entonces hay una campaña claramente persecutoria, pero creo que quien mejor lo expresa es la propia Cristina. Cristina, con mucho valor, no podría haber tenido fueros, no los aceptó, lo dijo con toda claridad. Y cada vez que la justicia la convoca, ella concurre y se pone a disposición. Es doloroso, por supuesto. Quienes fuimos parte de ese gobierno tenemos en claro quién es Cristina Fernández de Kirchner. Pero también sabemos, y nos dolió mucho, cuando vimos escenas de algún funcionario de nuestro gobierno con un bolso lleno de 9 millones de dólares. Y eso nos hizo mucho daño. Cuando uno va a un barrio y el vecino nos dice, ayer yo estuve, la semana pasada en Monte Chingolo y después en el centro de Lanús, y muchos vecinos hablan, ustedes son todos chorros, la política son todos iguales, y no hacen distinción entre Macri, entre el kirchnerismo. Eso es, como decía Juan Manuel, una política que busca desvalorizar, debilitar, descalificar a la política para que los grupos económicos, los medios de comunicación puedan dominar con más facilidad. Por eso tenemos que ser muy cuidadosos y no enojarnos, separar las cuestiones y condenar, si algún hecho se comprobara, con mucha más fuerza nosotros que otros. Porque no es lo mismo la corrupción en un grupo económico, que es casi la razón de ser de ese grupo económico. La esencia, ganar mucha plata, violentando la ley si pueden, pagando los salarios más bajos, con la mayor cantidad de trabajadores precarizados. Pero nosotros no hacemos política para eso. Por lo tanto, me parece que en ese aspecto tenemos que tener la tranquilidad y la responsabilidad de saber separar los distintos planos de una clara campaña, por supuesto, de los grupos económicos, de lo que uno simplificando dice la derecha, de los medios de comunicación hegemónicos, para arrinconar a la política, para dividirnos, para ponernos a la defensiva, para hacernos callar la boca, pero no lo van a lograr. Y te doy un dato, va a haber una gran movilización antes de fin de año, va a haber cientos de miles de argentinos que vamos a salir a la calle, porque este ajuste y este empobrecimiento no se soporta. Lo vamos a hacer en el marco de la legalidad, pero lo que no podemos hacer los dirigentes, lo va a hacer el pueblo, se le va a poner un freno. Alberto, te vuelvo un poquito al tema que estábamos hablando hoy, en cuanto a si Scioli iba a ser candidato, si iría una interna, no sé, con Randazzo. ¿Cuál es la perspectiva que veo? Primero coincido que es el momento de hablar de los problemas que está teniendo la gente y que la ciudadanía, el pueblo sepa que va a haber un espacio político que yo repito que lo que tiene que ser el peronismo en Pero este vos gran... no crees que disculpame que te interrumpe, que esta imagen positiva que se mantiene tan fuerte de Macri tiene que ver con que miran para otro lado y no saben bien? Pero por eso tenemos que hacer un esfuerzo. Lo que te estaba diciendo tiene que ver con lo que vos sostenés. Tenemos que ofrecerle a la ciudadanía, sobre todo a los sectores, creo que todos se están viendo perjudicados, pero los que más están siendo perjudicados y los que históricamente hemos representado, sectores medios, trabajadores, intelectuales, la clase obrera, las pymes, que hay una alternativa clara de gobierno a lo que está teniendo hoy Mauricio Macri. Y sin duda el año que viene ofrecer a nuestros mejores hombres. Yo creo que Daniel Scioli tiene muchísimo por dar todavía, como muchos de los compañeros que se han nombrado aquí, y yo creo que todos los intendentes que hoy ocupan un rol
fundamental porque están legitimados por el voto, los que son legisladores, en otras provincias los gobernadores, los militantes, los referentes, por supuesto, como Cristina Kirchner, como Daniel Scioli, pero necesitamos absolutamente de todos. Pero sobre todo necesitamos que la ciudadanía vea una clara alternativa y que vamos a defender sus intereses, su trabajo, su dignidad, con políticas claras, con nuevas demandas que hoy se están dando. El peronismo, ¿por qué tiene vigencia por más de 70 años cuando muchos movimientos nacionales y populares de otro lugar del mundo contemporáneo han dejado de existir? Porque siempre cuidó y trabajó por los derechos de los trabajadores, de los ancianos, de los niños, la primera ley del divorcio, por la ley de igualdad que hemos sacado y del matrimonio igualitario, por la igualdad de género, porque incluimos a través de políticas activas como la asignación universal, porque incluimos con la moratoria jubilatoria, porque hemos trabajado por los derechos de las mujeres. Cada derecho nuevo que nuestra sociedad reclama, siempre estuvo el justicialismo ahí. Cuando perdimos esa interpelación con la sociedad, seguramente votaron otras alternativas en los 80, inclusive en la última elección seguramente los sedujo, como dice Daniel Scioli, esa idea de cambio que después de 12 años y medio de un gobierno es natural que se busque un cambio. Bueno, detrás del cambio lamentablemente hubo un retroceso. Estas políticas que son retroceder a los 90 en la Argentina o a lo que está pasando en otros países, y nosotros tenemos que mirar al futuro. Desde lo que hicimos, desde lo que defendemos con mucha fuerza y con mucha dignidad, porque nosotros estamos convencidos que el saldo de las políticas de los últimos 12 años y medio es positiva, no que no existían errores, sino que el saldo es altamente positivo y que a eso le tenemos que sumar las respuestas a las nuevas demandas. Tenemos hombres y mujeres que sin duda son muy representativos, que podremos ir en un frente de unidad o ir en una interna, y todos creo que tenemos que estar ahí para sumar el año que viene. Vamos a una tanda, un minuto, y después, vamos a poner por ahí un poco más claro, qué sé yo, hay gente que tiene condiciones para que haya algún tipo de unión, concretamente, ¿cuáles son? Ya volvemos, nada, en un minuto.